La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Tras la independencia, las recién nacidas repúblicas hispanoamericanas entendieron que las fronteras entre ellas habrían de ser las mismas de la administración colonial. Hasta aquí todo correcto, pero había un problema, y es que la administración colonial no había definido límites muy estrictos dentro de sus dominios, la administración colonial española, quiero decir. En algunos casos eran límites difusos y por lo tanto sujetos a mil discusiones, y en otros casos simplemente no había límites, porque se trataba de áreas deshabitadas o simplemente inhabitables, que era el caso de algunos desiertos, ¿no? Entre estas áreas, estas últimas áreas inhabitables, se encontraba el desierto de Atacama, un gigantesco desierto físico, pero también un desierto demográfico. Hoy ya no lo es tanto, pero en aquel entonces sí que lo era. Estamos hablando de mediado del siglo XIX aproximadamente. Los coloniales, la administración colonial, llamaban al desierto de Atacama el despoblado de Atacama. Es decir, para viajar de Chile hasta Perú se atravesaba un despoblado, un lugar donde simplemente no había nadie. No era un despoblado completo, eso sí, había algunas poblaciones mínimas, como la hacienda de Paposo, que había sido fundada a finales del siglo XVIII y que hoy es la ciudad de Antofagasta. En aquel entonces, como bien se extrae del nombre, era una simple hacienda, no era ni siquiera una ciudad. Esta hacienda se encontraba en la Capitanía General de Chile, que dependía del Virreinato del Perú. Era una dependencia un tanto peculiar, pero al menos sobre el papel, pues estaban muy lejos la una de la otra, pero al menos sobre el papel eran dependiente. Santiago de Chile tenía el capitán general en Chile, tenía que dar cuentas al virrey que se encontraba en Perú, y ya luego el virrey se las entendía con el rey de España. Eso era en principio. En la práctica muchas veces las órdenes iban directas desde España o las comunicaciones desde España hasta Santiago de Chile. Más al norte se encontraba la ciudad de Arica, que había sido fundada mucho antes, en tiempos de Felipe II, en el fondo de una rada portentosa abierta al Pacífico. Y poco más había por aquella zona. Esta hacienda de Paposo, que es lo que hoy es Antofagasta, y la ciudad, entre comillas, era una ciudad pequeñita, un pueblito, el pueblito de Arica, que poco más que tenía un valor pesquero y de auxilio por si acaso algún barco se hundía, y poco más. No se podía decir que esta zona, que este despoblado, fuese un lugar estratégico, ni muchísimo menos. Esta es la realidad. En el momento en que Chile y Perú nacen a la independencia, esto es lo que era aquella zona. Hoy no es tampoco una zona muy poblada, pero sí que tiene su importancia económica, desde luego, y también las ciudades estas, Arica, por ejemplo, o Antofagasta, ya son ciudades muy grandes. El desierto de Atacama es el más árido del mundo, es decir, tampoco es extraño. No es que la gente no quiera ir allí por capricho, simplemente es un lugar realmente seco. Hay zonas en el desierto de Atacama donde han llegado a pasar 400 años sin que caiga una sola gota, ya os podéis imaginar. Pero vamos, lo normal, sin entrar en esas zonas, es que pasen varios años y uno no vea llover nunca. Es, de hecho, si lo habéis visto por televisión o en internet, es un lugar que parece sacado de otro planeta. La temperatura oscila entre los 45 grados durante el día en verano a incluso los 20 o 25 bajo ceros durante la noche de invierno. Algunas noches de invierno especialmente frías, y en las partes más elevadas del desierto, porque poco después del desierto empieza a elevarse la Puna, la cordillera de los Andes. Pues bien, a cuenta de este desierto, de sus riquezas minerales y de su costa, se desató una guerra de 4 años a finales del siglo XIX entre Chile, Bolivia y Perú. Fue la llamada Guerra del Pacífico, un conflicto entre hermanos que aún hoy, 140 años después, sigue coleando. Como os decía antes, entre el Virreinato del Perú y la Capitanía General de Chile se extendía un inmenso despoblado, que tras el nacimiento de las repúblicas de Perú, de Bolivia y de Chile, que son las repúblicas que están por esa zona, quedó en manos de Bolivia. Ese gran despoblado de Atacama, o la práctica totalidad del despoblado de Atacama, quedó en manos de la recién nacida República de Bolivia. Era de hecho su acceso al mar.
No tenía un gran valor agrícola, de hecho no tenía ningún valor agrícola porque en el desierto de Atacama apenas se puede cultivar nada, no tiene ni siquiera grandes ríos como podría ser en África el río Nilo, por ejemplo, que tiene, o en Norteamérica tiene el río Colorado, donde sí se puede utilizar para la irrigación. No es el caso de Atacama, son cursos cortos, puede ser el río Camarones, por ejemplo, o el río Loa, pero que no llevan mucho caudal, porque no llueve en el llano, pero tampoco es que llueva demasiado en la montaña. De tal manera que era un lugar que a Bolivia le facilitaba el acceso al mar y poco más. Es decir, no era ni de lejos el lugar en el que el gobierno boliviano estaba centrado en aquel momento, teniendo, como tiene Bolivia, otras áreas muchísimo más ricas, ser la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, o incluso el altiplano. Bien, pues esto era así es como estaba el panorama, digamos, el panorama geográfico o el panorama de fronteras cuando se producen en torno a la década de 1820 la independencia de todos los países, que se independizaron todos aproximadamente al mismo tiempo, ¿no? Bolivia es, de hecho, junto con Paraguay, el único país mediterráneo, pero no mediterráneo que sea costero del mar Mediterráneo, sino que está rodeado de tierra por todos los lados de toda Sudamérica. Pero Paraguay cuenta con el río Paraná, al fin y al cabo, ¿no? Y con el río Paraguay también, que en Asunción tiene un magnífico puerto desde el que se puede llegar al Océano Atlántico en buques oceánicos, estoy hablando, es decir, barcos francamente grandes. En principio, que Bolivia llegase hasta el mar no suponía problema para chilenos y peruanos, pero a mediados de siglo, hasta ahí, había en aquel entonces, no hace falta que lo recuerde, tanto Chile como Perú como Bolivia eran países mucho menos poblados que ahora, es decir, había muchos menos chilenos, peruanos y bolivianos que ahora. Estaban empezando a construir su república y tampoco les preocupaban demasiado zonas tan despobladas como era el desierto de Atacama, el despoblado de Atacama del que hablaban las autoridades coloniales, ¿no? Bien, a mediados del siglo XIX, es decir, hacia 1850, se encontraron grandes depósitos de guano. ¿Y si eso del guano qué es? Pues el guano es básicamente lo que cagan los pájaros, en una palabra. Es un fertilizante muy valioso y lo era. Hoy ya hay fertilizantes sintéticos y no es, el guano no es un elemento estratégico, pero en aquel entonces sí que lo era. Se recorría el mundo en busca de depósitos de guano. Pues bien, a partir de ahí empezaron los problemas. Los chilenos, que era una república joven pero muy dinámica, empezaron a interesarse por la zona, que la reclamaron arguyendo que había pertenecido a la Capitanía General, como el principio había sido desde el primer momento que las fronteras coloniales tenían que ser luego las fronteras de las repúblicas, pues su reclamación se basaba en eso. En el año 1865, ya se habían descubierto esos depósitos de guano, estalló una guerra contra España. Que en España, curiosamente, conocemos esta guerra como la Guerra del Pacífico, ¿no? Allí se la conoce como la Guerra contra España, que unió a chilenos, a peruanos y a bolivianos frente a la antigua metrópoli. En ese momento se olvidaron estas disputas territoriales, pero al terminar, año y medio más tarde, las reclamaciones prosiguieron. Entonces, llegaron a un acuerdo, para no llegar a las manos, pues prefirieron llegar a un acuerdo. Y llegaron a un acuerdo en el Tratado de Límites entre Bolivia y Chile, se firmó en el año 1866, en el que se fijó el paralelo 24 Sur como límite. El paralelo 24 Sur, para que nos hagamos una idea, está justo un grado por debajo de Antofagasta. Un paralelo, una frontera de estas tiradas o dibujadas con tiralíneas. Pero en Bolivia no gustó mucho. Derrocaron al presidente que lo había firmado, que se llamaba Mariano Melgarejo, y su sucesor, llamado Agustín Morales, siguió negociando, o pidió seguir negociando el asunto porque le parecía que había concedido demasiado a los chilenos. Esa era su idea. Así que en 1874, unos años más tarde, 8 años más tarde, se alcanzó otro tratado de límites. La frontera se mantuvo en el paralelo 24 Sur, pero Bolivia se comprometía a no subir los impuestos a las empresas chilenas situadas entre los paralelos 24 y 23 durante los siguientes 25 años. O sea, cualquier empresa, os recuerdo que aquello era prácticamente un despoblado, no había nada, había que colonizarlo en una palabra, y daba igual que fuesen chilenos o bolivianos, había que ponerlo en valor, que se dice ahora. Y los bolivianos lo aceptaron, bueno, si nos falta a nosotros empresas, pues que al menos vengan las empresas de Chile y colonicen aquello, y nosotros vamos a ser buenos, y a las que se sitúen entre el 24 y el 23, durante 25 años no vamos a subirles los impuestos, nos comprometemos con ello. Bien, con esta ventaja, este semiparaíso fiscal, las empresas chilenas se volcaron en la zona.
Y aquello además coincidió con una demanda creciente de guano en el mercado internacional. Aparecieron, por ejemplo, empresas como la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, la famosa CSFA. Es una compañía que en aquel entonces llegó a tener mucha importancia, tenía su sede en Valparaíso y obtuvo una licencia del gobierno boliviano para explotar y exportar los ricos depósitos de nitrato que había en la costa. Es una costa que la tierra no produce nada, pero el mar allí es bastante generoso, empezando por los mismos depósitos de guano que tenía. La licencia implicaba una exención fiscal durante 15 años que le había concedido el gobierno boliviano, a cambio de que construyese una línea férrea entre Antofagasta y el interior. Es decir, el gobierno boliviano, que tampoco es que anduviese muy sobrado de dinero, vio en esto una posibilidad de que una empresa privada, a cambio de una exención fiscal, pues le construyese la línea que fuese del interior, Bolivia es un país interior, hasta la costa. Lo cierto es que era una auténtica bicoca lo que tenía la CSF allí en ese momento. Y claro, como toda bicoca, pues no podía durar mucho. En 1876, la Asamblea Boliviana impuso una tasa de 10 centavos por cada quintal de salitre que la compañía exportase. No era una cantidad muy grande, pero claro, aquello violaba directamente la licencia que el propio gobierno boliviano había concedido solo 3 años antes, en 1873, y además violaba el Tratado de Límites de 1874. En el Tratado de Límites se especificaba claramente que no se podían subir los impuestos durante 25 años. La CSFA recurrió al gobierno chileno, a fin de cuentas estaba avecindada en Valparaíso, y se negó a pagar la tasa. Esto en La Paz, claro, sentó fatal, sentó como una patada. De manera que el gobierno boliviano le retiró la licencia y expropió todos los bienes de la compañía en Antofagasta. Esto ya era casus belli. Chile respondió en el acto, respondió ocupando Antofagasta, la ocupó en el año 1879, no hubo resistencia porque había muy poca gente en aquella ciudad y además los pocos que habían en el Antofagasta de 1879 eran prácticamente todos colonos chilenos que habían llegado desde el sur, muchos precisamente para trabajar en esas compañías chilenas que se estaban instalando allí con idea de explotar los nitratos. Esta fue el primer movimiento de una guerra que empezaría este mismo año y que ya no pararía en los 4 años siguientes y que además toda esta zona de Sudamérica la terminaría volviendo del revés. La guarnición boliviana podemos preguntar qué hizo. Los bolivianos no defendieron Antofagasta, pues era escasa y además no estaba preparada para un enfrentamiento armado, era lo último que habían pensado hacer, así que se retiró hacia el interior. En ese punto, la suerte, podemos decir, ya estaba completamente echada. Chile había cruzado el Rubicón al apoderarse de Antofagasta y además apoderarse no por las buenas precisamente, sino por las bravas, y la guerra era inevitable. Inevitable e inminente. De hecho, el primer acto de guerra había sido la propia ocupación de la ciudad de Antofagasta, como contestación a que le habían puesto 10 centavos. Muchas veces las guerras, 10 centavos de impuesto. Muchas veces las guerras empiezan por las cosas más tontas. Ya sabemos que la Primera Guerra Mundial empezó por un asesinato en un rincón perdido de Europa. Bueno, pues esta guerra del Pacífico, que duró 4 años y que involucró a 3 países, empezó por una tasa de 10 centavos, a quien se le diga, que luego morirían miles de personas y ya digo, pondría del revés toda la región. Pero bueno, este fue el origen. Bien, en este caso había no solo 2 jugadores, sino que había 3, porque Perú había suscrito con Bolivia un acuerdo de defensa mutua en el año 1873. Era un acuerdo secreto, nadie más que bolivianos o que el gobierno boliviano y que el gobierno peruano lo conocían. Cuando vio que las cosas se ponían muy malas en el desierto de Atacama, el gobierno peruano trató de mediar, de ponerse entre los chilenos y los bolivianos para que aparcasen sus diferencias y llegasen a un acuerdo. Y que a ser posible, bueno, pues que Chile se retirase de Antofagasta. Y entonces sucedió que el 1 de marzo de 1879, era ya tarde para todo, el gobierno boliviano, que en aquel entonces estaba presidido por Hilarión Daza, que había llegado al poder en 1876 tras un golpe de Estado, declaró la guerra a Chile. No quería ya ni mediaciones, ni absolutamente nada. Quería tomarse cumplida venganza
por la ocupación de su principal ciudad costera. Los peruanos trataron de evitarlo, entre otras cosas porque ellos tendrían que combatir, llegado el momento, en virtud de ese acuerdo secreto del año 73. Diréis, bueno, ¿y esto lo sabían los chilenos? Los chilenos sí lo sabían, no olvidéis que ya existía en aquel entonces el espionaje y era muy activo, y peruanos, bolivianos y chilenos tienen la peculiaridad de que los tres hablan el mismo idioma, luego es relativamente fácil ser espía, espiar de un país para el otro, no es como a los espías estadounidenses en la Guerra Fría que tenían que aprender ruso, en este caso no les hacía falta. Así que ellos, los chilenos, el gobierno chileno sabía perfectamente de este tratado y tan pronto como se hizo público, declararon la guerra a Bolivia y a Perú. Se la declararon no a uno, sino a uno y al aliado. El gobierno chileno estaba presidido entonces por Aníbal Pinto y vio que, una vez declarada la guerra, una vez cruzado su Rubicón, porque lo de Antofagasta no había sido una declaración de guerra, no podía demorarse mucho en pasar a la acción. Así que siguió avanzando hacia el norte desde Antofagasta, esa ya la tenía ocupada, hasta llegar al río Loa, que eso ya está en la misma, o estaba en aquel entonces, en la misma frontera con Perú. Es decir, la guerra ya era ya un hecho. Solo quedaba que los bolivianos contraatacasen. Los ejércitos que iban a entrar en combate eran francamente pequeños. Mucho más pequeños de lo que nos imaginamos, ¿eh? Esta guerra al principio, luego ya se fue llenando de soldados por todas partes, pero como os he dicho antes, tanto Chile como Bolivia como Perú eran países que no estaban muy poblados. En el año 1880 no tenían una población muy grande, siguen siendo países inmensos sin demasiada población todavía hoy en día, en el año 2018, pues imaginaos hace 140 años. Bien, en ese momento exacto, cuando empieza la guerra, cuando se producen las declaraciones cruzadas de guerra, Chile tenía 2.500 efectivos, el ejército chileno, el boliviano 1.700 y Perú 5.500. Es decir, casi podrían haberlo hecho un poco como las justas de la Edad Media, si se lo hubieran propuesto, o como los torneos estos caballerescos de la Edad Media. Claro que en el año 1880 ya no era la Edad Media y aquello iba a escalar y escaló de hecho muy rápidamente. En principio Chile lo tenía complicado. Si nos metemos en la piel del Alto Estado Mayor chileno en 1879, la verdad es que no lo tenía nada fácil. Los aliados eran dos, ellos eran solo uno, y además le triplicaban en número de hombres. Os acabo de dar los números, así que no tenéis más que sumar. Y luego, por último, yo creo que lo más importante, es que los combates iban a ser en el norte, no iban a ser en el sur. Iban a ser cerca de Bolivia y cerca de Perú, o en la misma Bolivia y en el mismo Perú. Y no en un lugar cualquiera, sino en uno de los entornos más hostiles de la Tierra, que es el desierto de Atacama. Es decir, el panorama ante el que se encontraban los chilenos era un tanto desalentador. Hacía falta, por lo tanto, hacían falta varias cosas, pero la principal, hacía falta reclutar muchísimos soldados, pero la principal era trazar una estrategia adecuada. Una estrategia ganadora que les permitiese meterse en la guerra sin salir escaldados, en una palabra. Se tomaron algo de tiempo para estudiarla bien y lo que se dieron cuenta, esto yo creo que debió ser la primera, fue que necesitaban antes de nada, controlar la costa del Pacífico, porque iba a ser uno de los actores fundamentales en aquel conflicto. El alto mando chileno se fijó como objetivo, desde el primer momento, hundir o capturar al monitor Huáscar, que era el buque insignia de la Armada peruana, era un vapor blindado, construido en Inglaterra, recién construido, no sé en qué año fue votado, pero 1865 o por ahí, aquel entonces era un barco bastante moderno, estaba blindado y estaba artillado. Y era el mejor barco de toda la Armada peruana, y con él los peruanos les podían hacer mucho daño, desde bombardear a las ciudades chilenas, traslado de tropas, etc. Así que ese fue el primer objetivo. Tras varios meses tratando de dar caza al monitor Huáscar, la flota chilena le interceptó frente a Punta Angamos. Le interceptó allí, le rodeó y no le hundió,
sino que le capturó. La verdad es que les era lo mismo. Bueno, si les capturaban incluso mejor, porque en guerra cuando capturas un barco del enemigo y cuando capturas un avión o un tanque, te lo quedas y pasas a combatir directamente con él. Eso se ha visto en todas las guerras. Al final el ganador termina combatiendo en parte con armas del enemigo. Interceptó al Huáscar, lo pasó a su propia flota, reforzó la armada chilena y el Huáscar, que no cambió de nombre, se mantuvo durante toda esa guerra con el mismo nombre que le habían puesto los peruanos al incorporarlo en su flota, siguió sirviendo para Chile durante muchos años más. De hecho, todavía sigue a flote. El Monitor Huáscar se puede visitar como barco museo en el puerto de Talcahuano, que es un puerto que hay junto a la desembocadura del Biobío, justo entre Valparaíso y Valdivia, al sur de Santiago de Chile. Así que ya sabéis, si vais a Chile, no digo ya, si estáis en Chile, en ese caso, tenéis que visitarlo seguro, pero si vais a Chile de turismo, que no se os olvide, si vais por esa zona, que Chile ya sabéis que es un país muy largo, a mí de hecho me encantaría hacerlo, porque es uno de los barcos de guerra más antiguos que aún se conservan a flote. No son tantos que puedas decir no una copia ni una réplica moderna, sino un barco tal cual, que puedas subirte encima del Monitor Huáscar y decir, este barco estuvo en una batalla real, auténtica y estuvo combatiendo. Réplicas hay un montón de ellas, pero barcos originales no tanto. Bien, tomar el control de la costa del Pacífico era fundamental para dos cosas. Os preguntáis, bueno, ¿y por qué esa obsesión? Si a fin de cuentas de lo que se trataba era de controlar el desierto de Atacama, ¿no? O al menos retener Antofagasta. La primera porque la costa chilena estaba muy expuesta, como ya os he dicho antes, es decir, así evitaban que sufriese ataques por mar. Y lo segundo, para poder emplear el mar para el transporte de tropas. Aquello es una región inmensa en el que los recorridos por tierra sin caminos o con caminos muy deficientes y por lo tanto la mejor manera de transportarse, hoy de hecho, a día de hoy sigue siendo para ir de Lima a Valparaíso, el mejor camino sigue siendo el mar. Pero que si uno quiere ir en automóvil va a tardar, no sé si muchas horas más, pero desde luego, bueno, hoy quizá con la mejora de las carreteras ya no sea tanto, pero hasta hace no mucho tiempo por Sudamérica se cabotaba, básicamente, porque era mucho más rápido que ir por tierra. Bueno, pues esto lo pensaron bien los generales chilenos y vieron que así podían ir saltando hacia el norte utilizando los barcos y el mar como ventaja, casi como autopista, ¿no? De esta manera, los chilenos se pudieron permitir desde el principio avanzar por los dos lados, tanto por tierra como por mar, y hacerlo de manera muy rápida. La estrategia, como veis, era inmejorable, porque cuarteaba la posible resistencia del enemigo y se le iba aislando en bolsas. Es decir, los chilenos podían, si veían una bolsa de soldados bolivianos o de soldados peruanos en un lugar de la costa, podían perfectamente hacerles una maniobra de tenaza, desembarcando al norte un contingente y atacándoles por tierra con otro contingente desde el sur. Así que cuando a finales de 1879 dio comienzo la llamada campaña terrestre, había empezado la marítima, fue la primera y fue decisiva, como habéis podido ver, no tuvo más que poner en práctica su estrategia e ir cosechando victorias una tras otra. Y todo gracias a una visión estratégica adecuada, para que veáis que en la guerra, de hecho, la estrategia a largo plazo lo es casi todo, sobre todo cuando las guerras se dilatan en el tiempo, como es el caso. El 2 de noviembre de 1879, los chilenos desembarcaron en Pisagua, lo que posibilitó la ocupación de la provincia de Tarapacá. La provincia de Tarapacá está más al norte todavía que Antofagasta. Es decir, habían conseguido llegar hasta las mismas fronteras de Perú sin necesidad de desplazar un gran número de tropas, gracias precisamente a la ventaja que les daba tener el mar a su servicio y disponer del dominio sobre las olas. 4 meses más tarde, a finales del año 1880, desembarcaron en Hilo, ya en pleno territorio peruano, al norte de Tacna. Es decir, habían conseguido en muy poquito tiempo colocarse en el mismo centro del teatro de operaciones. Y ahí es donde se terminaría decidiendo al menos la primera parte de la guerra. Yo diría que casi toda. En mayo de 1800, los ejércitos de Chile, de 1880, perdón, los ejércitos de Chile por un lado y de Perú y Bolivia por otro, se encontraron en Tacna. Tacna hoy está en Perú, en aquel entonces también, aunque, como veréis ahora, durante unos años pasó a dominio chileno. Se encontraron allí, a las afueras de Tacna. El número fue la
de las principales batallas de esta guerra. El número de efectivos era muy similar. Los peruanos y los bolivianos, los aliados, tenían 13.600 soldados y los chilenos 14.100, es decir, prácticamente los mismos. Pero los chilenos contaban con más artillería. Tenían 37 cañones frente a los aliados que contaban solo con 16. El combinado aliado, pues como os podéis imaginar, se vino abajo con tal estrépito que Bolivia se retiró de la contienda en ese momento. No por nada, sino porque simplemente no podía seguir en ella, no podía continuar. Se había quedado, después de la batalla de Tacna, totalmente destrozada y su capacidad, además, de reponerse de aquello, pues era bastante escasa. Eso sucedió el 26 de mayo. 2 semanas más tarde, que fue el 7 de junio de 1880, el ejército chileno se echó sobre la localidad costera de Arica, que en aquel entonces era peruana. Esta de lo que os he hablado antes, que se había fundado en tiempos de Felipe II. Los peruanos se habían quedado aislados en Arica, iba a decir en la ciudad, era muy pequeñita, pero bueno, se habían quedado en esta pequeña ciudad allí, que está situada también en el fondo de una rada, y tenía una conexión ferroviaria con Tacna. Lo que les posibilitaba, si ya controlaban Tacna, controlaban también Tacna y el acceso al mar, y conectados ambos puntos por ferrocarril, lo que desde el punto de vista militar, para trasegar tropas, es una cosa especialmente útil. El alto mando chileno puso sitio a Arica y la asaltó, ocasionando una auténtica carnicería. 1/3 de los combatientes peruanos murieron durante aquel asalto. Bien, como veis, a estas alturas, unos meses después de empezada la guerra, el dominio de los chilenos sobre la región era absoluto. Con el ejército boliviano retirado y los peruanos replegándose hacia el norte, la guerra casi podría darse por terminada. En ese momento Estados Unidos apareció de golpe. Apareció auspiciando una conferencia de paz que se celebraría a bordo de uno de sus barcos de guerra, en concreto el Lackawanna, qué menudo nombre le fueron a poner a este barco. Bueno, el USS Lackawanna se plantó en la zona, en la región, en el Pacífico chileno, y reunió a los países beligerantes, a los 3, para que llegasen a un acuerdo. Se sentaron los 3, Chile exigió la entrega de Antofagasta y la entrega también de Tarapacá, porque ambas las había tomado por las armas, consideraba que era su pleno derecho. A eso los aliados se negaron. La guerra, por lo tanto, continuaba. Pero Santiago de Chile, quiero decir, necesitaba la rendición y un tratado de paz que reconociese la ocupación de Antofagasta y Arica. Es decir, podía dejarlo estar, la guerra la tenía ganada ya, después de la batalla de Tacna y la ocupación de Arica, y sabía que los bolivianos iban a tardar mucho tiempo en recuperarse de aquello y que los peruanos se encontraban en desbandada, pero no se puede dejar una guerra sin terminar, es decir, no puedes ocupar un espacio sin que sea completamente tuyo, en una palabra. De ahí la obsesión, cuando se termina una guerra, en llegar a un tratado de paz cuanto antes. Bien, esto los chilenos lo sabían y vieron que, ya que por las buenas no era posible, que a pesar de esas negociaciones auspiciadas por los Estados Unidos no había salido nada adelante, se plantearon sentarse ya entre ellos e idear un nuevo plan. En este caso era un plan muy ambicioso. La idea era dirigirse con un gran ejército hasta Lima y tomarla. Tomarla por las armas, es decir, ocupar la ciudad de Lima, la capital del Perú y que había sido antes capital del virreinato del Perú, es decir, una ciudad francamente importante. En aquel entonces era más grande Lima que Santiago de Chile. Bueno, creo que todavía hoy es más grande Lima que Santiago de Chile, una ciudad pues de las ciudades costeras del Pacífico. En el año 1880 probablemente era la ciudad costera más grande de toda América estoy hablando. Era más grande que Los Ángeles de aquel entonces, que era una miniatura, que San Francisco o que cualquier otra ciudad que hubiese en la costa del Pacífico, desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. Bien, esa era la idea que se le pasó a los chilenos por la cabeza. Lo que hicieron fue hacer una recluta, una leva extraordinaria, necesitaban hombres, y en noviembre se internaron en territorio peruano, empleando la misma técnica que habían utilizado hasta ese momento. Desembarco de tropas y avance por tierra, subiendo como en 2 columnas, una columna marítima y otra columna terrestre. Realizaron un gran desembarco en la bahía de Paracas,
ciudad de Pisco concretamente. Esto está al sur de Lima, no muy lejos, a 250 kilómetros aproximadamente al sur de Lima, y desde allí ya el resto lo hicieron todo por tierra. Y bueno, ¿y por qué no llegaron con los barcos hasta el puerto del Callao? Pues porque el puerto del Callao estaba fuertemente artillado. Era un puerto duro de roer y sabían que ahí tenían las de perder. Era una ciudad que había que tomar por tierra. El ejército peruano, ya muy tocado por las derrotas en Tacna y en Arica, fue incapaz de contener el avance, simplemente. Así que el 17 de enero las tropas chilenas iniciaron el asalto sobre la capital. El general Manuel Baquedano, por tierra, y el contraalmirante Patricio Lynch, por mar, culminaron la ocupación de Lima en solo unos pocos días, sin apenas resistencia. La ocupación duraría, parece mentira, es decir, esto no fue una cosa de 4 meses. La ocupación terminaría durando 2 años, 9 meses y 6 días, desde el 17 de enero de 1881 hasta el 23 de octubre de 1883. El gobierno peruano huyó a uña de caballo de la ciudad y se refugió en La Magdalena, que es un pueblo al sur de Lima. Pero al estar tan cerca de la capital, los chilenos no tardaron en encontrar el lugar donde se habían escondido los gobernantes peruanos y ocuparlo. De hecho, el presidente del Perú, que en aquel entonces era Francisco García Calderón, fue apresado y conducido a Valparaíso, donde el gobierno chileno le exigió un tratado de paz, este del que os hablaba, ese tratado de paz imprescindible cuando te metes en guerra y cuando la has ganado, sobre todo, que incluyese la entrega de Tarapacá y de Antofagasta. García Calderón, que entre otras cosas era un patriota, pues se negó. Dijo que él no estaba dispuesto a que si querían Antofagasta y Tarapacá, que se la quedasen porque ya la tenían, pero que desde luego no iba a ser con su consentimiento y que no estaba dispuesto a firmarlo. En Perú, entre tanto, fue nombrado presidente otro, un presidente provisional, obviamente, era un contraalmirante de la Armada que se llamaba Lizardo Montero Flores, que se instaló primero en Cajamarca y luego ya en Arequipa. Como podéis ver, evitaron la costa a cualquier precio. Lizardo Montero no quiso saber nada de ponerse al lado de la costa porque entonces se las tendría que haber visto con los chilenos. Tanto Cajamarca como Arequipa son 2 ciudades serranas, están ya encaramadas en la cordillera de los Andes, muy lejos del alcance del ejército chileno. Estuvo Lizardo Montero haciendo guerra de guerrillas durante un tiempo, no solo él, sino lo que quedaba del ejército peruano, durante bastante tiempo, durante un par de años, pero claro, aquello ya no tenía mucho sentido. De tal manera que los mediadores estadounidenses volvieron. Y además, para aquel entonces, para 1883, ya habían cambiado de opinión los norteamericanos. Ahora apostaban directamente por la solución chilena. Al igual que en aquella conferencia que habían hecho a bordo del Lacanagua, les parecía correcto que Chile se retirase de Antofagasta y de Arica, en este segundo momento ya no les parecía tan bien. Decían, bien, esto ya está hecho, estos tipos han ganado la guerra, así que lo mejor es que se llegue al acuerdo que ellos exijan, que por algo han ganado. Con esto sobre la mesa ya poco más se podía hacer. Perú en ese momento era una república zombie, con su capital en manos del enemigo y el presidente cautivo en Valparaíso. Esa era la situación. Y además la arrastraban desde hacía 2 años. Y al propio Lizardo Montero había sido derrotado en su guerra de guerrillas que había emprendido por Perú tratando de hostigar a los chilenos. Finalmente, ante la realidad, la gravedad de los hechos, el 20 de octubre de 1883 se firmó en Ancón, que es un pueblo costero, a 40 kilómetros al norte de Lima, se firmó el Tratado de Paz entre Chile y Perú. En virtud de este Tratado de Paz, Perú cedía Tarapacá a Chile. Es decir, lo que habían ocupado les reconocía la ocupación y prorrogaba la ocupación de Arica y de Tacna durante 10 años. Al término de esos 10 años se celebraría un plebiscito. Eso es lo que preveía el tratado. El plebiscito nunca se llegó a celebrar. Tacna permanecería dentro de Chile durante casi 50 años. De hecho, Salvador Allende vivió en Tacna cuando era niño. Y digo 50 años porque hasta el año 1929... no se llegó a un acuerdo para la devolución de Tacna. En aquel año primero hubo una primera devolución en 1925 y luego ya la segunda, la principal, en 1929. Pero ni siquiera toda la provincia de Tacna. Parte se quedó en manos de Chile
y así sucede hasta el momento presente. De hecho, en esa parte es donde se encuentra Arica, que hoy es el puerto más septentrional de Chile. Es una ciudad muy próspera de 220.000 habitantes, en la que no llueve nunca, o casi, como os he dicho, puede caer. He estado mirando, he ido a mirarlo por pura curiosidad ya. Según la Dirección Meteorológica de Chile, en Arica cae de promedio 1,5 litros de lluvia al año. Esto evidentemente la ha convertido en una ciudad muy popular, un destino turístico muy popular, pues especialmente para los que son amantes del verano eterno. Y lo de Arica se le parece bastante, un lugar donde casi ya tropical y donde apenas cae un litro de agua al año, pues no es mal lugar de veraneo, la verdad. Pero claro, la guerra se había cerrado, pero solo por una de las partes, porque la otra, la guerra con Bolivia, que se había quedado parada desde la retirada tras la batalla de Tacna en 1879, y de eso habían pasado ya 5 años, pues todavía estaban esperando un tratado. Este se alcanzó el año siguiente, en el año 1884. Se firmó en Valparaíso. Los bolivianos no quisieron firmar un tratado de paz. No fue lo del 1884, no fue propiamente un tratado de paz, fue una tregua. Los bolivianos se negaron a firmar un tratado de paz. Al final, ya, 20 años más tarde, en el año 1904, los representantes de ambas repúblicas se reunieron en Santiago de Chile para poner fin a la guerra de una vez por todas. Es decir, Chile y Bolivia habían estado en guerra, si hacemos el cómputo completo de los años, desde 1879 hasta 1904. Habían pasado 25 años en guerra, a pesar de que solo realmente de combates había sido unos pocos meses durante el año 1879. Bien, en este tratado de paz y amistad entre Chile y Bolivia de 1904 se acordó la cesión de Antofagasta y de toda la provincia. A cambio, Chile se comprometía a permitir el tránsito de mercancías desde la costa hasta Bolivia. Tránsito de mercancías sin pagar aranceles, derechos arancelarios, aduanas, nada. Y a construir una línea férrea entre Arica y La Paz, para que esas mercancías que llegaban al puerto de Arica, que se constituía como zona franca boliviana, pudiesen llegar hasta territorio de la República de Bolivia. La línea férrea se inauguró, se pusieron a hacerla tan pronto como firmaron el tratado, se inauguró en el año 1913 y aún hoy sigue en funcionamiento, al menos partes. En el lado chileno sigue funcionando todavía. Bien, Chile y Bolivia, no hace falta que os lo diga, nunca se recuperaron de aquella y las relaciones entre ambas siguen siendo malas. El asunto este aún colea. En fin, que privados de acceso al mar, los bolivianos han tratado en sucesivas ocasiones de recuperarlo, esta vez, claro, en los foros internacionales, porque no podían decirle a los chilenos que se habían equivocado en 1904 al firmar o que se habían equivocado en 1879 al declararles la guerra. Hasta ahora no han tenido éxito, pero el conflicto promete seguir vivo aún durante mucho tiempo, esa es la verdad. Así que esta de la Guerra del Pacífico es bueno conocerla porque pocas veces la historia se incardina tanto en el momento presente. Tengo una llamada de Alberto, de un oyente de Orense, que tiene una cuestión sobre la Guerra de Sucesión Americana. Mi pregunta es sobre la Guerra de Secesión Americana. En la batalla de Gettysburg, me gustaría saber si el sur, si hubiese tenido caballería, hubiesen tenido más posibilidades. Y en caso de haber ganado esa batalla de Gettysburg, si hubiesen conseguido una paz negociada. En caso de conseguir esa paz negociada y crear dos estados, el norte y el sur, los confederados y la Unión, me gustaría también saber qué hubiese pasado con los estados del oeste que todavía estaban sin colonizar. Bueno, Alberto, eres como una ametralladora de preguntas. A ver, la primera. La primera no te la puedo responder con garantías porque mi conocimiento sobre la batalla de Gettysburg es bastante superficial. A ver, conozco la batalla, obviamente, y sé su función en la guerra. Fue una batalla muy importante y es de hecho la que inclina la balanza del lado del ejército de la Unión. Pero vamos, al margen de eso, aparte de los detalles, que no los conozco, tendría que leérmelos bien para incluso hasta, te diría, casi preparar una contrahistoria sobre ellos, pero vamos, el sur no podía ganar aquella guerra. Era materialmente imposible. Tenía, creo que 30.000 hombres menos, es decir, era que ni aquella guerra ni aquella batalla.
En concreto, en Gettysburg, esto sí lo he ido a mirar exactamente, la relación de fuerzas. La Unión se presentó con 100.000 hombres y los Estados Confederados se presentaron con 70.000. Difícilmente con esa diferencia de efectivos, a no ser que tengas una superioridad tecnológica muy grande, difícilmente vas a ganar una batalla. Es decir, aquí lo que podemos ver es que el general Robert Lee sacrificó a un tercio de su ejército, porque murieron muchísimos sudistas en esta batalla de Gettysburg. Y luego además se tuvo que retirar desordenadamente hacia Virginia. En fin, que lo de Gettysburg para el sur fue un auténtico desastre. Respecto a una paz negociada que me comentas, pues yo creo que jamás se hubiese producido. Porque el norte duplicaba, bueno, algo más de hecho, los efectivos del sur. El norte desarrolla la guerra con 2 millones de hombres en armas, mientras que el sur nunca puede pasar de 700.000 efectivos. Caray, en este caso, sostenido durante 5 o 6 años, no puedes, es imposible, puedes resistir. Más o menos tiempo, pero no puedes ganar la guerra. De hecho, el sur queda condenado al principio de la guerra, mucho antes de que de que lleguen las grandes batallas. Cuando Lincoln bloquea los puertos del sur, esto fue en junio de 1861, en ese momento el sur queda condenado. Era así, ¿eso por qué? Si la guerra no fue marítima, hubo algunos combates navales, pero fue esencialmente una guerra terrestre. Pues muy simple, porque no podían exportar algodón, que era de lo que vivía las economías de los estados del sur, de los estados confederados. Y si no pueden exportar algodón, básicamente Europa, la industria inglesa, casi todo, pues no pueden financiar la guerra, y como no pueden financiarla, no pueden ganarla. Esa fue la clave, en el momento en que tienen la brillante idea en el norte de bloquearles los puertos, de tomar Nueva Orleans y de impedir que por el Mississippi baje nada. Y ahí ya no había nada más que hacer. Bastante aguantó Jefferson Davis y su ejército durante un montón de años. No sé, de haberse llegado a esa paz, pongamos por caso, por buena voluntad o por lo que fuese, por cuestiones políticas, es decir, más allá de las puramente militares, pues supongo que el oeste lo hubiese colonizado el más ambicioso de los dos. Es decir, ¿quién se hubiese movido hacia el oeste? Pues no lo sé. Pues quizá a California hubieran llegado los del sur, o quizá no. El norte era más dinámico que el sur. Tiene una economía muchísimo más dinámica. Otra de las razones por las cuales también ganó el norte. En fin, vamos a pasar a otra llamada del consultorio. Esta llamada me viene precisamente del sur de los Estados Unidos, de Georgia. Es de un oyente, creo que es cubano, que se llama Gabriel, que tiene una pregunta sobre Cuba. Tengo una incógnita desde hace rato, y es que ¿por qué España no aceptó la millonada que le daba el gobierno de Estados Unidos por Cuba? Y sabiendo que no podía enfrentarse a este país, sabiendo que iba a perder, al final se quedó sin Cuba y sin los millones. ¿Fue orgullo? ¿Fue tontedad? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Fernando? Pues no sé, Gabriel, supongo que por una cuestión de orgullo nacional y porque digo yo que se confiaba en que Cuba iba a permanecer leal. Es decir, que los cubanos iban a querer seguir siendo españoles, en una palabra. Y tú, por más que es como si, qué sé yo, no lo sé, mañana llega a Estados Unidos y le dice a Francia que le va a comprar la región de Borgoña. Pues habría que preguntar a los borgoñeses antes, ¿no? O llega a cualquier región de cualquier país. Escoge tú la que quieras, ¿no? Eso, por mucho que te empeñes en comprarla, no... Si los habitantes del lugar no quieren, comprar Florida fue fácil, porque apenas había españoles, muy poquitos, 4 mal contados, pero en Cuba era muy distinto y habían permanecido leales después de las guerras de independencia en Sudamérica y en Centroamérica, y entonces no, yo creo que en Madrid lo veían así. Esto al final Cuba la van a defender los cubanos, no va a hacer falta, en el caso de que a los Estados Unidos se le ocurra intervenir o entrar o tratar de invadirla, van a ser los propios cubanos los que se defiendan, como ya habían hecho en el pasado, cada vez que habían pasado los ingleses por ahí. Vamos, creo yo, no estoy en la cabeza de los gobernantes españoles de la época, pero creo que la cosa iba por ahí. Y ya vamos a terminar, vamos con una última llamada. Esta es de Juan Domingo, un oyente de Toulouse, muy habitual, por cierto, en la contraportada, que ha estado en Sevilla y ha hecho un descubrimiento asombroso. Y hoy tengo una pregunta relativa a un viaje que he hecho recientemente a Sevilla, que he estado por trabajo y he descubierto la ciudad de Itálica,
que, bueno, en especial en el anfiteatro es impresionante. Recomiendo a todos tus oyentes que vayan a visitarlo porque es espectacular. Y la cuestión es que he descubierto que había una ciudad que se llamaba Hispalis, que es la Sevilla actual, y Itálica, que es otra ciudad también muy importante, pero que estaba un poco más lejos, a 9 kilómetros, que es lo que hoy es Santiponce. Y la cuestión ¿es normal que en la época del Imperio Romano hubiera dos ciudades tan importantes como Hispalis y Itálica tan cerca, tan próximas, o es una anomalía que no suele pasar? No sé, a mí es que me ha llamado la atención porque yo pensaba que era lo mismo de Itálica como Hispalis, que era la misma ciudad, diferente nombre, pero no, he descubierto que son distintas y a lo mejor tú sabías el motivo. Pues sí, Juan Domingo, Itálica es una auténtica joya arqueológica de lo mejor que tenemos en España. Tiene un teatro romano bien bonito, no tanto, no, ni tan bien conservado como el de Mérida, pero el de Mérida Augusta, que es un nombre romano, pero que está muy bien. Y luego tiene un anfiteatro estupendo. Vamos, si miráis fotografías de Itálica, probablemente lo primero que os salga, si busquéis en Google, sean fotos de ese anfiteatro. Itálica está junto a Santiponce, si estuviste por ahí lo verías, que es un pueblo que hay al norte de Sevilla, está a muy poca distancia, se puede decir casi que es una ciudad satélite de Sevilla. Está en la margen derecha del Guadalquivir, pero a cierta distancia del río. Itálica fue la primera ciudad fundada por los romanos en Hispania. Es la primera fundación que hacen, este es el año 200 en torno al año 200 antes de Cristo. Si los romanos entran en Hispania en el 218, que es cuando desembarcan en Ampurias Publio Cornelio Escipión, pues pocos años después fundan Itálica junto al Guadalquivir. ¿Por qué la fundan? Bueno, pues porque Publio Cornelio Escipión, una vez ya ha efectuado la conquista, asienta a sus soldados licenciados, a los que ya les retira, les asienta allí y les encarga crear una ciudad propia. Hispalis, que estaba al lado, no era propiamente una ciudad, era simplemente un asentamiento turdetano y estaba sobre el mismo río, al parecer en una isla del Guadalquivir. Pero esto no era algo anormal, ¿eh? Algo similar se hizo en Córdoba. Esto hice una contrahistoria hace unos meses, el año pasado, sobre la historia de Córdoba, la historia milenaria de Córdoba. Los romanos en Córdoba fundaron una ciudad junto al asentamiento íbero, que es que en este caso estaba más cerca, se veía el asentamiento íbero desde la ciudad romana. Al final empezó a crecer la ciudad romana y los íberos terminaron mudándose a la romana y la íbera desapareció. Y luego esa ciudad romana siguió creciendo y terminó ocupando el espacio que había ocupado aquel poblado íbero. El poblado íbero que le daba el nombre a la ciudad, Córdoba. Era un nombre romano. En este caso le pusieron, como era de nueva planta, le pusieron un nombre Itálica. Yo creo que con un nombre más italiano, más romano, no se me ocurre. Luego ya, 2 siglos más tarde, volviendo sobre el tema de Hispalis, bueno, pero Hispalis fue romano, sí, pero no fue una ciudad romana hasta el siglo I antes de Cristo. Fue Julio César el que convierte ese asentamiento turdetano, que se llamaba Hispal, no sé, están todavía discutiendo si es una palabra de origen tartesio o de origen fenicio, la convirtió en una ciudad romana y le puso nombre. La llamó Colonia Julia Hispalis. Lo de Hispalis no es más que la romanización de Hispal. César, de hecho, conocía bastante bien Hispania. Paró mucho por aquí. Siendo joven, fue primero cuestor en Hispania y luego gobernador de la Hispania Ulterior. Es decir, que era de las provincias, ha pasado a la historia como el conquistador de la Galia, pero su carrera política la empieza en Hispania y luego vuelve a Roma y luego la continúa como gobernador de una provincia importante también en Hispania. Así que, Juan Domingo, lo de Hispalis e Itálica es bastante normal, en definitiva. Aunque de la Hispalis romana apenas queda nada, mientras que de Itálica, pues tenemos sus ruinas, que como has podido ver con tus propios ojos, son fabulosas. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya terminamos la contrahistoria, pero no sin antes, lo comentaba el otro día en la contracrónica y casi se me olvida comentarlo aquí, que es donde toca comentarlo. He sacado una camiseta del programa en la contrahistoria. Una camiseta que está, francamente, muy bien, para que voy a negarlo, de gran calidad, por supuesto. Esto me lo propusieron de una empresa británica que se dedica a estas cosas, camisetas de diseño. Me propusieron hacer un diseño
y creé uno que es un texto de Cicerón, una frase muy famosa, la conoceréis vosotros que sois todos aficionados a la historia, que dice aquello de historia vero testis temporum lux veritatis vita memoriae magistra vitae nuntia vetustatis. Es decir, la historia verdaderamente es testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y heraldo de la antigüedad. Bueno, pues esto en latín y debajo puesto. Solo faltaría Cicerón, de Oratore, que es donde escribió esto, pues se crea una camiseta con la tipografía del programa y yo creo que queda bonita. La cuestión es que podéis adquirirla si os interesa. Yo había pensado vender como máximo 25 y ya he vendido 15, así que, bueno, yo no la vendo, las venden estos señores de Everpress. Si vais a everpress.com/magistrae-vitae lo podréis ver, o si no, no tenéis más que entrar en mi página web diazvillanueva.com y lo veréis también. Veréis ahí la camiseta, es una camiseta de color blanco, con el texto en color negro. Cuesta 16,95 y la envían a cualquier sitio, tanto a España como a Estados Unidos como a América. Cualquier rincón del mundo la envían. Y se enviará, esto es una campaña, nada más dura, solo se puede comprar hasta el día 3 de junio. Y el día 3 de junio nos la enviarán a todos. También me la enviarán a mí porque yo también me he hecho con una de mis propias camisetas. En fin, era una idea que me parecía curiosa y además esta frase me encanta. Desde que yo era estudiante de historia en la universidad la tenía puesta al lado de mi mesa y tenerla ya en una camiseta pues me parece casi un sueño hecho realidad. Muy bien, queridos amigos, pues ya sabéis, si os interesa lo de la camiseta, daros un paseo por mi página web y le echéis al menos un vistazo. Así que con esto me despido de todos vosotros. Hasta la próxima Contrahistoria.